Hola chicos, buena tarde, espero que me vean. No sé si la aplicación me deja ver porque de pronto se ve algo, pero no pero no mi imagen, ¿no? De pronto se escucha como que estoy hablando, pero bueno, parece que es como un problema ahí medio técnico de la aplicación que uso. Espero que no nos dé lata esta vez, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre la parte 2, ¿no? Del libro de Torres y Vargas. Estamos justo en la semana 8 y nos tocaría, bueno, es la semana 8 en términos de video, pero en realidad es la semana 9 en términos de clases, ¿no? Porque acuérdense que la primera no se da, entonces es de inducción. Y la última se utiliza para la evaluación, que seguramente sobre un video sobre retroalimentaciones generales. Pero en términos específicos, esta sería como en la semana 8 de nuestro semanario que llevamos en el Classroom, ¿no? Ahora, déjenme ver, me dijo que hay una araña. Espérenme. Perdón, ¿eh? Entonces, les decía que justo esta parte de las semanas, pues se va entendiendo conforme pues se van grabando los videos. Y regularmente les puse lo que es la lectura y parte uno, parte 2, parte 3, ¿no? Esta sería la parte 2. La lectura se llama Hacia un pensamiento complejo, es del libro ¿Por qué y para qué el pensamiento complejo? De Torres Soler y Vargas Sánchez, editado por la Universidad El Bosque. Bueno, esta parte de la bibliografía básica y prácticamente aquí lo que vamos a ver es el pensamiento complejo como en el ámbito de la competencia, bueno, no profesional, pero sí en el ámbito de la competencia, quizá hasta de investigación, ¿no? Un poco hablábamos de eso hace 2 semanas, sobre Morín y cómo este pensamiento complejo nos puede ayudar a entender desde otro enfoque los distintos fenómenos o problemáticas que abordamos en la investigación. Y bueno, Torres y Vargas van a llevarlo ya a un término mucho más profundo, más atinado, ¿no? Mm, Bueno, eh, ya saben que siempre les hago ¿cómo se dice? Un mapita mental, ¿no? Un mapita bueno, ahora sí es mental. Bueno, ahí está. Justo déjenme compartírselos e irles explicando. Muy bien. Ahí está el mapita mental. Espero que me puedan ver, y que esta cosa de alguna manera, pues sí me permita que aparezca mi cabeza, ¿no? Ahí, aunque sea por abajo, hola, hola, ¿no? Como el monito este de Street Fighter, los que éramos de los 80, sé que la mayoría son muy jóvenes, y si no eran jóvenes, por lo menos no eran tan vagos y vagas como algunos colegas nuestros que jugábamos videojuegos todo el tiempo y maquinitas. Y entonces había un juego que se llamaba Street Fighter y justo salía como un monito chiquito en la pantalla, de pronto salía, no es cierto, no salía en Street Fighter, discúlpeme, salía en Mortal Kombat, ¿no? Y salía y saludaba, oh, ¿no? Bueno, más o menos así se ve mi pantallita, ¿no? La pantalla grande y yo aparezco así como chiquitito hablando, ¿no? Un poco. Bueno, eh, hacia un pensamiento complejo, en este caso de Luis Carlos Torres y Germán Gonzalo, no sé, son sus nombres, que en la parte de APA nada más vienen sus apellidos. Podríamos pensar que de alguna manera hay una, hay una idea de un reto colectivo, perdón, un reto del pensamiento colectivo, o sea, como si de pronto nosotros nos diéramos a la oportunidad de, o pretendiéramos como conocer esa otra parte del pensamiento, pero colectivo, ¿no? O sea, lo que le llaman las mentalidades. Eh, Vamos a suponer, ¿no? En esta época donde parecería que todo lo sabe Google, ¿no? Eh, de manera irónica, ¿no? Diríamos, cualquier cosa que queremos saber ya no necesitamos nada más que ir a googlearlo, ¿no? En este sentido, podríamos decir que el pensamiento complejo, lo voy a leer tal cual les preparé un poco el texto,
Dice, el pensamiento complejo surge como una necesidad para navegar entre la abrumadora cantidad de información y las múltiples realidades que experimentamos, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros googleemos una información no quiere decir que esa información a priori sea verídica, y peor aún que la creamos, ¿no? O sea, que nos demos a la tarea de creerle, ¿no? Así de primera vista, porque justo el pensamiento complejo lo que nos ayuda es a entender que esa masa, ese gran volumen de información, pues de alguna manera está sesgado, ¿no? Viene ya con una serie de filtros y de que viene con una serie de filtros que funcionan a partir de ciertos valores que reflejan los intereses de determinados grupos económicos, políticos, ¿no? Culturales, ¿no? Entonces, en este sentido, experimentar una búsqueda en Google requiere de un esfuerzo sumamente importante para evitar creer lo primero que encontramos, ¿no? En este sentido, estos dos autores, ¿no? Carlos y Gonzalo, ¿no? O sea, Torres y Vargas, pues, se preguntan, ¿no? ¿Por qué y para qué el pensamiento complejo? Esto es una pregunta constante que nos hemos hecho, ¿no? Y hay una necesidad detrás, ¿no? Quizá se escuche un poco extraño, ¿no? Decir que lo que se pretende es una forma, una mentalidad holística, ¿no? Como que considere lo más, los elementos alrededor lo más que puede, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues podríamos tener como mucho más apertura a comprender no solo los fenómenos, sino incluso si tienen estos un rasgo global, ¿no? Es algo muy común, si tienen un rasgo global, o si son, de alguna manera, tienen una cuestión multidimensional, ¿no? Y aquí no estamos hablando de multidimensiones como esta serie maravillosa de Rick and Morty, ¿no? No, no estamos hablando de ese tipo de saltos multidimensionales, que serían fantásticos, por cierto. Estamos hablando de multidimensionales en el sentido de que van afectando distintas áreas o realidades de nuestras vidas, ¿no? Si tenemos la posibilidad de pensar que la vida o que la forma en que nos movemos tiene distintas realidades, no, no estamos hablando como de esta partitura o de esta manera, ¿no? Si nos imaginamos una partitura, no estaríamos pensando que vivimos la vida así en líneas, ¿no? O sea, una parte y luego la otra, sino que más bien nuestra forma de entender esa realidad o si esa realidad tan complicada ¿no? Nos orilla a que la fragmentemos en distintas estructuras, ¿no? En distintas estructuras mentales. Cuando hablamos de política, nos imaginamos un escenario, ¿no? De personajes, en este caso representativos, con una serie de acciones y prácticas, creencias, ¿no? Pues que reflejan justo lo que llamaríamos la realidad política, ¿no? Eh, no sé, estoy pensando en Donald Trump y bueno, esto es lo que más está de moda, ¿no? Pero bueno, hablemos de otra cosa en política, digamos, en México, ahora que sucedió algo muy grotesco en Guerrero, una de las entidades más violentas del país, ¿no? Tras el asesinato de uno de los alcaldes, yo leía que justo en una de las entrevistas decían que el móvil era más político que de otra cosa, ¿no? Entonces, este, bueno, yo ahí justo me imagino muchas situaciones, pero el hecho de decir que se debe a una cuestión política, pues sí nos mueve a pensar una realidad en estos términos como de relaciones, representaciones, rivalidades en ese ámbito, ¿no? En cambio, si nos dijeran que fue por una cuestión ligada al crimen organizado, ¿no? Entonces, pues nos imaginamos otro tipo de realidad, ¿no? Otro tipo de relaciones, de prácticas, de intenciones, de negociaciones. Si nos dicen que tiene que ver con una cuestión más cultural, de rivalidades más culturales, más territoriales, más de cuestiones agrícolas, pues nos imaginaríamos incluso hasta dos comunidades, ¿no? Afromexicanas o indígenas o incluso mestizas, peleándose no sé, unos pastos, unos cerros, unos manantiales y entonces la violencia desbordada.
¿no? Y en consecuencia, pues el asesinato de este alcalde, ¿no? O sea, dependiendo el móvil en que nosotros nos imaginemos la situación, sería como la dimensión, ¿no? A eso se refiere la idea de lo multidimensional dentro del pensamiento complejo, ¿no? Y que bueno, al final, pues sí, o sea, saltamos de una dimensión a otra de una manera peculiar, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto trabajo ligar el pensamiento complejo, porque cuando decimos multidimensional asumimos que existen esas dimensiones, pero no siempre podemos explicar los fenómenos en términos de relacionar todas esas dimensiones, ¿no? Bueno, eso sería como parte del primer punto, ¿no? Bueno, de la pregunta que se hace como ¿para qué y qué el del pensamiento complejo? Ahora, ya de una herencia que tienen ellos, retoman un poco el pensamiento de Morín y justo llaman a una parte la trampa de la simplificación. Me encanta la idea de la trampa, ¿no? O sea, la trampa de la simplificación. Pienso, luego simplifico, ¿no? En una pregunta, pienso y luego simplifico. Justo parecería que la tarea de la ciencia al final terminaría siendo como simplificarlo todo a una explicación coherente, lógica, ordenada, clasificada y sobre todo con un uso racional, ¿no? Bueno, pues estamos frente a un siglo, 2 siglos, casi 3 siglos después de todos estos intentonas de ciencia moderna y bueno, por lo menos 2 siglos. Y podríamos decir que justo hay una resistencia, ¿no? Como a simplificarlo todo. De hecho, simplificarlo parece que más bien es el sentido es el sentido equivocado hoy en día, ¿no? ¿Por qué lo digo? Y aquí voy a citar, ¿no? Dice, el pensamiento estructurado por la educación tradicional no puede analizar distintas situaciones complejas en su totalidad. O sea, es lo que decía hace rato, ¿no? De pensar el mundo como partituras, y entonces en la escuela yo te voy a enseñar solo a leer una línea de esa partitura, ¿no? Romper la idea de la partitura y leer toda la nota es muy complejo, ¿no? Literalmente, o sea, implicaría entrenar a las personas, a los niños, ¿no? A los jóvenes en esta idea de leer de manera conjunta las cosas, ¿no? Entenderlas, explicarlas. Por ello, esta explicación o esta afirmación de Torres y Vargas nos invitan a cuestionar si el sistema educativo actual realmente prepara al estudiantado para enfrentar las complejidades del mundo moderno. O sea, no asumimos que el mundo moderno sea más complicado que el anterior, o sea, asumimos o sea, que tenemos más herramientas y más competencia para resolverlo, ¿no? Hace 200 años, yo estoy seguro que no lidiaban con una idea llamada cambio climático, pero sí observaban ya cambios en el paisaje severos, ¿no? O sea, ya había una preocupación real o una preocupación colectiva de los cambios en el paisaje tan severos. No se diga ya la competencia entre la explotación, las primeras explotaciones asalariadas eh, en los telares estos europeos versus los 1000 años o más de gremios secretos y todos estos trabajos artesanales, ¿no? O sea, no se diga, pero bueno, hoy en día no vemos esa competencia, ¿no? Bueno, salvo algunos profesores por ahí que creen que la IA nos va a reemplazar, pues quizás sí, un día de estos, ¿no? Un día de estos nos vamos a volver como los ludistas, los luditas y vamos a destruir toda la inteligencia artificial, yo creo, ¿no? Y vamos a ir contra la tecnología, como si eso detuviera un poco el desarrollo, ¿no? Pero bueno, estoy ironizando, ¿no? Estoy siendo irónico, pero sí de alguna manera este conflicto que nos podríamos imaginar entre artesanos y obreros, pues es simplificar demasiado el proceso, ¿no? O sea, yo recuerdo, ¿no? Y aquí hay una crítica que yo suelo hacer a los marxistas, a mis cuates marxistas, que ya ni tengo cuates marxistas, ¿no? O se acabaron los marxistas o me quedé sin cuates, ¿no? Alguna de esas dos cuestiones. Yo creo que la segunda es más, es más probable, ¿no? Pero justo yo les decía que cuando se simplifica una explicación sobre un hecho histórico entre meramente una lucha, llámese de clases o no, este pues no, o sea, no entendíamos muchos otros fenómenos, ¿no? Entonces, o sea, uno puede colocar un digamos, yo le llamo un buscapiés, ¿no? O sea, humear un poco para hacer ruido y ver qué sucede después, ¿no? En la explicación. Si yo digo, bueno, pero la historia de los gremios, ¿no?
por ejemplo, la historia del gremio de, de estos personajes de, ¿cómo se llama? De las lentes, ¿no? Los que se dedicaban a hacer lentes, trabajar el vidrio, ¿no? Que además era un gremio sumamente valioso y con un abolengo de muchos más de 1000 años, incluso se habla hasta de 2000 años de este gremio, que tenía algunas zonas de influencia muy fuertes en la parte central de Alemania, en el este de Alemania, en algunas cuestiones no francesas, rusas, o sea, había como, no era un gremio, el vidrio y todo el trabajo alrededor de la óptica, ¿no? Y para el cual Newton trabajó, por cierto, hay que decirlo, o sea, Newton fue patrocinado por el gremio de estos cuates del que trabajaban la óptica, los vidrios y las lentes. Igual Galileo Galilei por ahí, ¿no? Trabajó con personajes de este gremio para hacer su telescopio y bueno, y así puede ser el caso, ¿no? Este gremio que duró hasta más o menos el siglo XX, todavía trabajó de la mano con Kodak, ¿no? Y algunas cámaras Fuji, y algunas cámaras, bueno, algunas industrias de electro, bueno, alguna industria de estas cosas de cámaras. No, bueno, ellos trabajaron muy de la mano con los elaboradores de cámaras, ¿no? O sea, no hay un descubridor, yo lo dije lo platiqué con la historia de Gutenberg, bueno, la historia del gremio de la óptica y de los vidrios es fascinante, bueno, del cristal y todo el trabajo este que se hace, o sea, no solo por todos los secretos que envolvían, sino además por la posibilidad que brindaron para elaborar anteojos, ¿no? Y justo el juego de la óptica, la luz, y que en muchos sentidos ellos patrocinaron a varios personajes. El más famoso es Newton, pero bueno, patrocinaron a bastantes para justo obtener como información práctica, bueno, información ¿no? Desde, digamos, como descubrimientos, entre comillas, de leyes, ¿no? Teorías, conceptos, y que luego ellos llevaban a la experimentación, pero justo se guardaban estos resultados, ¿no? Y que la primera cámara instantánea todavía se hizo de trabajo con ellos, ¿no? Con estos gremios secretos. Lo que quiero decir, o sea, es que la historia del gremio del vidrio y del secreto, de patentes, rompe por completo y absolutamente la historia marxista. O sea, han trabajado como artesanos, gremios, nunca se extinguieron, siempre estuvieron, o sea, trabajaron con la industria, tuvieron asalariados, o sea, tuvieron gente trabajando con ellos como asalariados, pero nunca los absorbieron como parte del gremio. Este, Crearon toda una serie de patentes, le revolucionaron literalmente la forma de ver, ¿no? La forma de ver el mundo. Este, Siguieron trabajando con la tecnología, es decir, los gremios no se acotaron, no se eclipsaron con el desarrollo industrial, sino todo lo contrario. Para este gremio de lentes y de ópticas y de todos estos del siglo XVIII, sobre todo el XIX, el desarrollo tecnológico sirvió como una plataforma para hacer trabajos mucho más avanzados y justo fortalecer el gremio, ¿no? Se desintegraron más o menos en los años 90 y realmente lo que les dio en la torre fue la globalización, ¿no? La globalización y la apertura de conocimiento como popular, ¿no? O sea, como quien diría, a ellos realmente su contraparte sería el espionaje industrial y el hackeo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos allá. O sea, la historia de esta industria que es muy grande y muy fuerte y hasta la fecha, o en algún momento tuvo muchísimo poder por todo lo que lograron desarrollar, o sea, cómo desarrollas un telescopio electrónico. O sea, así como o sea, tú no puedes ir aquí a México, al centro, y decir, me das un telescopio electrónico. O sea, y como diría Bruno Latour y todos, Susan, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, todos estos que estudian la sociología de los objetos o los artefactos, sí, o sea, solían poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, ¿quién hace todo esto, no? O sea, ¿quién da la posibilidad de que existan estas maravillas, ¿no? ¿Quién logra la extensión de lo que buscamos para como leer el mundo, ¿no? El mundo invisible, ¿no? Entonces, reitero, hay muchos fenómenos, en la historia, muchas historias, ¿no? Que rompen por completo la simplificación de una explicación de lucha de clases, ¿no? Muchísimo, o sea,
enorme. Uno diría, bueno, es la excepción. No, no, es que excepciones, más bien la historia está hecha de excepciones, ¿no? Nos queremos aferrar a simplificarla. Entonces, justo esto es un poco la crítica que hacen, ¿no? Es una trampa el simplificar las cosas, encontrar una ley, el querer buscar y encontrar una ley que explique toda la historia, todo el cambio, los cambios en la historia. Perdonen, es que me estoy mormando porque hace frío y me da como un tipo de alergia, ¿no? Discúlpenme, discúlpenme. Entonces, y justo esta forma de entender el mundo es una copia que se hicieron entre las distintas disciplinas de la historia, la biología, de la química, la biología, de la física, casi todo el mundo de la física en general, como que quisieron simplificarlo todo a leyes, a un árbol genealógico de concepto, bueno, un árbol conceptual, o sea, ¿no? Sintetizar, simplificar significó también reducir el mundo, hacer un reduccionismo de la comprensión. Y esa es la primera crítica que hacen ellos, ¿no? En este tema, ¿no? La trampa de la simplificación, pienso y luego mm, pregunta, ¿simplificó? ¿No? Eh, y por eso dice, hay que cuestionar, ¿no? El sistema educativo actual, ¿no? O sea, esta parte es fundamental, espérenme, porque yo lo tengo aquí. Ahí está, ¿no? Bueno, viene la introducción, la que estoy hablando ahorita, ¿no? La simplificación de la simplificación a la integración, ¿no? Aquí están los nombres, es Carlos Torres y Germán Gonzalo Vargas, por eso el libro se llama Torres y Vargas. Y bueno, ¿no? Aquí está, la trampa de la simplificación, la educación tradicional que nos dice, ¿no? Dice, el pensamiento estructurado no analiza situaciones complejas, ¿no? El enfoque es lineal y fragmentado todo el tiempo, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero pues lo repito, ¿no? O sea, esta manera de decir, voy a explicar la evolución humana, perdón que me burle tanto de la evolución, disculpe, a partir de una serie de fósiles que encontramos que parece que tienen como 850 millones de años, ¿no? Bueno, y el no querer observar todos estos objetos y todos estos encuentros y todos estos descubrimientos alrededor y simplemente decir, yo voy a explicar nuestro antepasado a través de Lucy porque pues la encontraron unos investigadores, no creo si españoles o suecos o alemanes. O sea, si uno analiza quién lo descubrió, por qué lo descubrió, en qué momento lo descubrió, financiado por quién, a quién llegó primero el reporte, cómo se fue difundiendo a nivel mundial, a través de qué revistas científicas, cómo fue bajando la información de la explicación ultra especializada a la divulgación. O sea, te das cuenta que es un esquema súper colonialista, ¿no? Del pensamiento, súper, súper colonialista. O sea, porque además ni siquiera admite cuestionamientos, ¿no? Tales como, ¿y quién dice que Lucy sí es nuestra antepasado, ¿no? O sea, no hay una explicación realmente poderosa que nos pueda convencer a la mayoría. eh, pero bueno, se sigue solo una explicación lineal, ¿no? Y fragmentada en el sentido eh, como de que esto requiere a los paleontólogos y entonces el antropólogo puede hacer opinión, pero discreta, ¿no? El historiador pues puede hacer opiniones, pero también están limitadas por su campo, ¿no? El biólogo igual y el médico igual, pero bueno, por ejemplo, el químico pues tendría muy poco que aportar, salvo hacer análisis de los huesos y eso, ¿no? El físico, pues ya ni se diga, quizá a lo mejor en la descomposición y los minerales que se encontraron, eso le implicaría la geografía. O sea, todo tendría que ser en torno a lo que ya descubrió la paleontología y dijo, esto es así y se acabó. Y los demás lo único que van a hacer es convertirse en mis herramientas de uso, ¿no? En mi extensión del trabajo, pero nadie tiene derecho a cuestionar y a ver otros elementos que cambien la explicación, ¿no? Lucy es nuestro antepasado principal y llámese como se llame, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, es igual es una afirmación tan poderosa como lo fue en algún momento el de Adán y Eva, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues es un poco romper esa parte, ¿no? Es como el objetivo. Y bueno, el ejemplo actual dice el cambio climático, que aquí yo no estoy muy de acuerdo. Dice factores, pues la economía, la ética, la cultura, la tecnología. Hay una película que me encanta, se las recomiendo muchísimo. Me estoy acordando de la película. Ah, Se llama Distopía.
Bueno, es una gran película. Luego se las comentas. Creo que se llama Distopía. Bueno, es una detective, ¿no? Que es un cuate que se vuelve loco y y bueno, ya saben, lo encuentran, pero aparte es un psicópata que rompe absolutamente todas las, los, toda los diagnósticos de psicopatía. O sea, es todo bueno, no todo lo contrario, más bien sencillamente no lograban encontrarlo porque justo no encajaba en ningún tipo de diagnóstico de psicopatía, ¿no? Pero el tipo era un psicópata, o sea, mató a mucha gente, ¿no? Y además o sea, era un súper entrenado, estaba súper entrenado, pero no perteneció a las fuerzas militares clásicas de los gringos, ¿no? Era un psicópata, pero no entraba en ningún esquema de psicopatía según la psicología y la psiquiatría estadounidense, ¿no? Su forma de combate era absolutamente novedosa y muy casera y puntual o sea, súper precisa. O sea, ¿no? Y entonces cuando les costó mucho trabajo investigarlo, porque además el tipo pues tenía una familia, bueno, vivía con su madre, vivía bien, no estaba deprimido, o sea, ¿no? No encajaba absolutamente en ninguna de las, pues de los estereotipos que se tienen, digamos, o de los diagnósticos, ¿no? Pero al final, justo en una de las investigaciones, una investigadora va y tiene que buscar en la basura, ¿no? Una posible pista, y cuando va a la basura y encuentra los camiones de la basura, les dice, oye, ¿no? Tienen que poner un traje especial porque pues, está horrible y huele horrible y seguramente está lleno de todo. Y les pregunta a los de la basura, oye, pero ¿por qué no separan la basura o qué? O sea, yo solo vengo por la basura inorgánica y ustedes tienen aquí todo junto. Y entonces me encanta la respuesta porque el cuate de la basura, que además es un afroamericano y un latino, o sea, me encanta, ¿no? Súper realista la cosa en la película, les dicen, pues no sé por qué el gobierno obliga a que la gente separe la basura. La verdad es que la basura se va toda junta, o sea, no hay como un programa que logre trabajar las basuras de manera independiente. O sea, llegan todas y se separan, y se trabajan de manera conjunta en el tiradero y ya habrá otras empresas que se benefician de ir y extraer lo que quieren y les interesa, ¿no? Pero eso es otra cosa, dice, pero más allá de eso, la realidad es que al final toda la basura se va en el mismo contenedor y al mismo sitio, ¿no? O sea, al mismo tiradero. Entonces yo dije, claro, ¿no? O sea, siempre me había cuestionado eso de qué hacen con la basura que separan. Y entonces me di a la tarea de preguntarle a un cuate que es de la basura de aquí donde yo vivo, que además la basura tarda miles de años en pasar. Y le dije, oye, dime la verdad, ¿no? O sea, hasta le pagué un poco más y le dije, pero dime la verdad, ¿en serio no separan la basura? Y me dijo, bueno, mira, nosotros recogemos la basura que nos piden un día orgánica y una inorgánica, pero toda se va al mismo contenedor aquí en el tiradero. O sea, no intento aminorar el problema, pues no me estoy burlando solo estoy diciendo que, o sea, el cuate de la película tenía razón, ¿no? Este, al final, o sea, el formar una conciencia, entre comillas, ecológica, a veces requiere como de patrones muy extraños en la gente, ¿no? Entonces, separar la basura parece que es como una obligación civil, ¿no? Como una cuestión ahí medio moral, pero al final prácticamente no sirve de nada. Eso yo ya lo había sospechado, pero es una manera en la que tratan como de introducirnos en la idea del cambio climático, y ahí va mi crítica, ¿no? Dice, para entender el cambio climático, pues tenemos que ver factores económicos, éticos, culturales, tecnológicos, y yo diría también de control, ¿eh? O sea, la idea del cambio climático ha acelerado la forma en que nuestros jóvenes y nuestros niños piensan el mundo, pero no lo están pensando en términos de cuidarlo, y eso es lo que me llama un poco la atención. Lo están pensando en términos como de buscar, más bien, es al revés. Estamos creando o se ha creado una conciencia de cuidado, sí, pero no resuelve los problemas de fondo. O sea, sigue existiendo el mismo patrón complejo detrás. O sea, vamos a tirar menos basura, sí, pero la que ya está y la que se sigue tirando, aunque sea poca, sigue sin resolverse. En cuestiones económicas, ¿no? Diríamos por allí, eh, vamos a tratar de reutilizar todo lo que usamos. La realidad es que no te alcanza, ¿no? Pues ahora que se disparó la economía digital y los envíos, mucho menos. Vamos a tratar de usar material reciclable, sí, pero aquí la cuestión económica es que hasta que no se encuentre
por lo menos el 90% de la reutilización y con ganancias de la basura, no va a pasar nada. Y no tiene que ver con una cuestión de conciencia, tiene que ver con una cuestión lamentablemente capitalista, ¿no? Este, en la cuestión ética, pues sí, vamos a cuidarnos y los animales y pobres perros y pobres gatos, pero uno sale a la calle y sigue viendo exactamente, si no es que más desechos orgánicos de estos animalejos, ¿no? Y vemos un avance y una expansión terrible de la urbanización sobre las reservas naturales. O sea, ya llamarle reserva natural quiere decir que hay un problema grave, o sea, nos tienen que poner un límite, ¿no? Un límite físico y político o legal, ¿no? Y en cuestión cultural y tecnológica, bueno, no les cuento, ¿no? O sea, cuando uno lee de cómo se hacen las baterías de litio, no, bueno, o sea, tienen una contaminación terrible, ¿no? O sea, una batería de litio, como dirían por allí, los 20 años que dura una batería de litio en un carro contaminan un siglo completo de todo lo que utilizan, sobre todo en los materiales y los minerales, ¿no? A diferencia de seguir usando esta parte de los hidrocarburos, que por lo menos sabemos que tienen un trabajo y un proceso de filtración en la atmósfera, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que la idea de cambio climático a mí me hace mucho ruido y me parece que tendríamos que seguirla cuestionando, pero cuestionando justo como dicen ellos, ¿no? Desde lo económico, lo ético, lo cultural, lo tecnológico, ¿no? Lo legal. Dice, todos los caminos llevan a la contaminación cuando compras otra camiseta, ¿no? O sea, claro, ¿no? Aquí se burlan ellos un poco, ¿no? O sea, yo puedo mandar a hacer 1000 camisetas y decir, más bien, tratar de reutilizar una y otra vez la ropa tampoco es garantía de todo. O sea, es que fíjense cómo vamos en pros y en contras y de pronto la historia nos puede como dar un mazazo de realidad, ¿no? Eh, Mucho de lo que hoy llamamos contaminación, problemas de uso de agua, tienen que ver con un cambio de conciencia de la salud. No es que me encante usar la misma ropa, pero el avance del uso de ropa limpia tiene que ver con un cambio en el paradigma del trabajo, ¿no? O sea, la gente empezó a trabajar y a sudar y a convivir mucho más en espacios cerrados con muchísimos animalejos como cucarachas, piojos, pulgas, sobre todo en el siglo XIX y el XX, ¿no? Entonces, eso obligaba a que la gente que trabajaba en fábricas o espacios cerrados, pues tuviera que cambiarse justo para evitar llenarse de porquería de animales, ¿no? Igual el cabello, o sea, todo el trabajo que se hace en torno al cuerpo y que hoy criticamos muy severamente que el uso de ropa, que esto de aquello, que los shampoos, que el jabón, que el uso del agua, que nada, tiene que ver con un cambio de paradigma en el siglo XIX sobre la salud propia, ¿no? Porque mucha gente se te moría y infectaba a otros, ¿no? O sea, tenían graves problemas de salud pública, muy graves, ¿no? Y justo el historiador tiene que ir a los archivos, o hay bastante escrito sobre salud y medicina del siglo XIX, y te vas dando cuenta por qué el uso del agua, del jabón, del champú, del cambio de ropa, pues fueron respondiendo a necesidades que en ese momento se tenían, que era un cambio de paradigma en la salud. O sea, yo creo que todavía hace 30 años la gente en general no se lavaba la boca, ¿no? O sea, ahí nomás lo pongo, ¿no? Este, Hace 50 años estoy seguro que en México la mayoría de la gente no se bañaba a diario, bueno, pues es que se bañan diario, ¿no? Y hace 100 años la gente no usaba jabón como hoy usamos jabón ni champú, ¿no? Los problemas de piojos, pulgas y todo el sarna y todos estos, pues se tienen desde hace muchos años, siglos, ¿no? Entonces, sí ha habido como una lucha contra esta parte porque también no te beneficia. Entonces, yo de pronto, o sea, de pronto veo críticas muy severas sobre el cambio climático y digo, bueno, yo creo que estamos tan avanzados en este universo de humano que ya hasta comprendimos qué es el clima, ¿no? Porque yo leo qué es el clima, desde hace años estoy leyendo que alguien me defina exactamente qué es el clima y nadie le da el clavo, o sea, nadie le da el clavo, ¿no? O sea, el aumento de temperatura es el clima, no. La disminución no. El cambio de agua, no. O sea, todo en conjunto es clima, ¿no? O sea, entonces, y parecería que ya entendemos también el clima que hasta le podemos diagnosticar la idea de cambio, ¿no? En fin, o sea, no, habría que seguir avanzando y la historia me parece fundamental en esta idea del cambio climático. El historiador o la historiadora me parecen fundamentales en términos de ir revisando justo cómo ha sido esta relación entre el- las sociedades y su entorno, ¿no?
su entorno inmediato, llámese natural o llámese social, bueno, natural o material, ¿no? Y, y la otra es que como filósofos y filósofas me parece que pues sí hay que ir revisando valores, revisando todos estos cambios paradigmáticos de ideas, mentalidades, ¿no? De por qué se empezó por ejemplo, ¿por qué no se empezó a preocupar el cambio climático, ¿no? O sea, ¿a quién le preocupa que haya tanto calor, ¿no? O sea, es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué la preocupación por el agua, ¿no? O sea, ya ha habido regiones donde el agua se ha terminado desde hace siglos y la vida sigue, ¿no? El caso más cercano de nosotros es Xochimilco, ¿no? O sea, si nos atrevemos a leer un poquito sobre la historia del agua en México, podemos ver que el agua de Xochimilco, el agua que fluía de los manantiales de Xochimilco y que regaba toda la parte de Xochimilco, este, toda el agua la sustrajo en la Ciudad de México y se la acabó, o sea, perdón, ¿eh? Perdón es que estaba estornudando y de pronto me dio como frío. Bueno, entonces que ya saben que con estos cambios, ¿no? Uno tiene estas partes. Bueno, les decía que justo la idea del cambio climático sí se puede abordar en términos, ¿no? Pues económicos, éticos, culturales, tecnológicos, pero también hay que cuestionar la idea de que si el clima existe como tal, o sea, o estamos llamando clima a todo y nada, ¿no? Unos dicen el comportamiento de la Tierra, bueno, eso no es clima, ¿no? Y asumir que la Tierra tiene una entidad propia, híjole, ¿no? O sea, nos lleva como a cuestionamientos ontológicos, ¿no? Filosóficos, metafísicos incluso, ¿no? ¿La Tierra y la naturaleza son lo mismo? Buena pregunta. ¿El clima, la naturaleza y la Tierra son lo mismo? ¿O el clima es una manifestación de la Tierra, consciente o inconsciente? ¿El clima obedece a leyes? O sea, yo creo que o sea, hay mucho que cuestionar como para exagerar en esta idea de que somos los protagonistas del cambio, ¿no? Bueno, de la idea de un cambio. Y como decía un maestro marxista, que ahí sí le compro toda la idea de crisis, el concepto de crisis tiene un objetivo sumamente, es una sutileza para llevar a la población al shock, ¿no? Algo que le conviene mucho a los ideólogos, pues él dice de derecha, ¿no? Yo diría más bien a la ideología política actual, pues sí le conviene la idea de que todo está en crisis todo el tiempo, para que la gente se ponga a resolver y asumir una responsabilidad casi culposa, en vez de cuestionar la propiedad de crisis, ¿no? O sea, ¿quién dice que estamos en crisis, no? Más bien, o sea, si estamos en crisis de algo, ¿por qué no simplemente desechamos el objeto y ya, ¿no? Y nos dedicamos a cambiar el sistema completo, la estructura. Ah, no, o sea, que la estructura si está en crisis es nuestra obligación mejorarla, sanarla, ¿no? Resolver el problema, ¿no? Y asumir una responsabilidad ante esa idea. El pensamiento complejo y la generación meme, ¿no? Comunicación a través de memes, ¿no? Esta idea de que todo lo comunicamos a través de memes, y es una idea de la imagen, ¿no? Como principal conducto o como principal medio de comunicación. Y fíjense que no es nuevo esto, y mucha gente bueno, algunos historiadores lo relacionan con la Edad Media, ¿no? Sa- Sartori, no me, sí me acuerdo que Sartori, el que habla sobre el Homo videns, ¿no? O sea, este sujeto, el Homo videns, es aquel humano que ya nada más se mueve a través de la imagen, de lo que ve, ¿no? Es una, es una crítica a la idea de, no, retoma la idea del Homo sapiens como el hombre que piensa, razona y se mueve a través del pensamiento. Y entonces ahora estamos frente al Homo videns, ¿no? Que lo controla la televisión, era Sartori la crítica que hacía. Bueno, pues eso se ha ido ya profundizando mucho más y podríamos decir que prácticamente estamos en la era del Homo videns. Pero justo hay historiadores que afirman
que en la Edad Media el principal forma de hacer llegar las ideas a la población era a través de imágenes, ¿no? Y que por eso vemos iglesias tan acabadas y sofisticadas en términos de pintura, en términos de ornamentación, de detalles visuales, precisamente porque la imagen era la forma más importante para llegar a la población, ¿no? Y sí lo creo, ¿eh? O sea, sí lo creo. O sea, si pensáramos que hay como un retorno a la Edad Media, eso no es lo que no creo. Pero me parece que ya ha habido procesos históricos en el que la imagen pondera encima de la letra, ¿no? De las letras. Que también es un poco reivindicar la idea del libro, ¿no? Yo siempre he dicho, el libro, como lo decía Sócrates, pues, la escritura, al contrario, ¿no? Puede ser mucho más venenosa en el pensamiento que el propio diálogo oral, ¿no? Él decía en la parte oral, yo diría igual, o sea, así como creemos que leer es sinónimo de mejorar algo en vez de solo visualizarlo, híjole, yo ahí pongo el dedo en la llaga y digo, no creo, ¿eh? Más bien nos hemos casado con la idea de que el libro representa una evolución epistemológica. Ojo, pero no deja de ser un artefacto, ¿no? Un artefacto con intereses económicos, culturales, tecnológicos, ¿no? O sea, ¿sí? Y bueno, eh, dice él, requiere un pensamiento más abierto y flexible, ¿no? O sea, al final, pues sí quisiéramos que nuestros jóvenes pues, no se atoraran en esta idea de que los memes pues son todo, ¿no? Eh, bueno, les había escrito esto, ¿no? Dice, hoy en día creemos que los jóvenes suelen entender el mundo mediante memes que en sí mismos representan un tipo de pensamiento complejo, aunque humorístico y simplificado. Yo ahí defendiendo un poco los memes, ¿no? Que también amo los memes. Si algo me hace reír un día, de pronto yo me tardo días en no sin reír, o sea, ¿no? Bueno, reír a carcajadas, ¿no? Todos los días me río con mi hijo, pero reír a carcajadas, algo que de verdad me mueva dentro del humor, ¿no? Interior, de espíritu, como quieran llamarlo, tardo días o incluso meses, pero de pronto un meme sí me puede hacer reír hasta incluso que se me salgan las lágrimas, ¿no? De la risa que me da, ¿no? Entonces un meme puede condensar en una imagen temas como la política, la sociedad, la cultura, invitándonos a reír, pero también a reflexionar. Como lo plantean los autores, el pensamiento complejo requiere un pensamiento más abierto y flexible, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que los memes nos pueden ayudar como a reflexionar, a veces se encuentra barreras, ¿no? Por supuesto que en nuestra carrera no. O sea, en nuestra carrera el humor es aceptado porque me parece que todos leímos en El nombre de la rosa y sabemos que la seriedad no es sinónimo de sabiduría, ¿no? O por lo menos eso ya lo explicó Humberto Eco y lo novelizó en, este- en El nombre de la rosa, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Quiero soñar que no, en nuestra licenciatura no hay alguien que pueda decir que la seriedad y el silencio son sinónimos de sabiduría o de una buena clase, ¿no? Y es que justo los memes logran mezclar esta parte del humor y la crítica social, ¿no? Eso me lo saqué yo de un poco de un texto que estoy leyendo eh, sobre la ilustración, pero más allá de eso, fíjense que uno puede encontrar en Internet, o sea, más bien uno puede vaciar en Internet todo ese contenido interiorizado, ¿no? Y eso es justo lo que decía Sócrates, ¿no? A partir de encontrar diálogo, ¿no? O sea, generas un diálogo con el meme, ¿no? La imagen, generas un diálogo, incluso hasta puede ser colectivo, ¿no? Pero también generas un diálogo tan personal que de pronto estallas en risa, ¿no? A mí el meme que más me gusta, bueno, uno de los memes que más me sonaron en algún momento es el de, y que justo estaba yo, ¿no? Como analizando, en ese tiempo estaba analizando mucha historia económica, y de pronto encontré un meme de un sujeto que le decían Mac, Mac Dinero, ¿no? Yo no entendía quién era Mac Dinero. Y entonces el meme decía, dinero, 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 todo es dinero. Y a mí, o sea, me generó algo tan especial, una identidad, porque justo, ¿no? Cuando analizas
cómo se enredó el mundo en torno al capitalismo, ¿no? O sea, a la generación de un pensamiento capitalista. Híjole, o sea, es tan difícil tan complejo, literalmente, necesitas mucho pensamiento complejo para irlo desmontando, ¿no? Y no solo con herramientas marxistas, no te alcanza el marxismo para explicarlo, aunque es una buena herramienta metodológica, no te alcanza. O sea, necesitas también otro tipo de historia social, otro tipo de antropología social, necesitas muchísima imaginación, muchísima, y un poquito de matemáticas, y un poquito de entender tecnología, ¿no? Cómo funciona la tecnología, como para ir desglosando cómo sucedió este cambio entre los siglos XVII, XVIII y sobre todo XIX. Entonces yo leo esta imagen de Mac Dinero y cuando dice dinero, 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 todo es dinero, o sea, me generó algo así como, en ese momento me acuerdo que era como por ahí del 2018, no, antes, era como 2018, 2019, más o menos, ¿no? 2017, 18. Generé un, sea, reflejaba, dialogaba yo con esa imagen, porque además veía al niñito este de Catepec, investigué sobre él, le mandé saludos, lo seguí en redes, o sea, yo decía, este chico no sabe, pero descubrió en una frase tan simplificadora y humorística, ¿no? Caricaturesca, algo que me cuesta mucho trabajo, ¿no? En ese tiempo explicarle a los chicos, que yo doy clase en el poli, entonces decía, me costaba mucho trabajo explicarle a los chicos, ¿no? Pero simplificarlo no en términos de ciencia, sino en términos de humor, me ayudaba mucho, ¿no? O sea, dinero, 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 todo es dinero en términos de que así funciona el mundo, ¿no? Entonces, y bueno, el meme obviamente ya cuando yo lo iba explicando, pues lo iba complejizando, más bien se le iba quitando esa simplicidad y lo iba convirtiendo en algo más complejo, ¿no? Y es justo lo que permite un meme, ¿no? Ese diálogo interior con él, pues te permite mucho hasta reír, ¿no? Y bueno, muchos, 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 muchos memes que generan cierto tipo de emociones, no solo en cuestiones del pensamiento, sino también emociones, cuestiones como espirituales, ¿no? Y bueno, dice un ejemplo reciente, sería el meme sobre la IA, ¿no? O sea, yo les tengo que confesar que tengo amigos, colegas que son investigadores, Disney, ya saben, ¿no? Como toda esta parafernalia que obviamente tuvieron una plataforma para subir a estos puestos mucho más sencilla que en la competencia actual, también hay que decirlo. O sea, ellos entraron a estos sistemas de los 70, ¿no? O sea, ¿qué competencia tenías en los 70, ¿no? Estudiar un doctorado era casi, casi un privilegio. Hoy en día una plaza se disputa hasta a nivel mundial, ¿no? Bueno, entonces, pero esto no quiere decir que aminore su trabajo, ¿no? O sea, son personas que han investigado y han hecho muy buenas aportaciones. Uno en el campo de la comunicación, justo, y otro en el campo de la filosofía. Pero cuando los invitaron a hablar de la IA hace poquito, porque además ahora todo el mundo quiere hablar de la IA, el filósofo sencillamente no dijo nada, o sea, habló como de las posturas, desde la filosofía, o sea, de las posturas filosóficas, sobre cómo podríamos entender la IA, eso es una, y mi cuate, el comunicólogo, hablaba de la IA como como el producto de toda una necesidad social y cómo iba a cambiar y revolucionar los medios de comunicación, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo, ¿no? No han usado la IA. O sea, ni mi amigo filósofo ni mi amigo, lo que hacen ya son personas grandes, no han usado la IA. Me queda muy claro que no la han usado, porque hablaban justo como con esta distancia, ¿no? Un distanciamiento con la IA. Entonces, por eso hay un meme, ¿no? Que dice, la IA se apodera del mundo y de pronto, ¿no? Empezamos a soñar con Terminator, ¿no? Y quizá tenía razón, ¿no? Arnold Schwarzenegger va a aparecer ahí en algún café, en un bar y iba a empezar a despertar Skynet, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese meme de Skynet, ¿no? En fin, me parece que los memes sí nos ayudan como a reflexionar, ¿no? Hay que usar todo. El pensamiento complejo justo no tiene un límite para explicar algo, ¿no? Es capaz de, ¿no? Como de entender muchas situaciones a través de muchos elementos, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? O sea, cuando hablamos de crisis y cambio climático, como que hay un aporte de decir,
que todos somos responsables y por lo tanto, o sea, todos somos responsables y también hay una responsabilidad individual, ¿no? O sea, en el discurso del cambio climático está eso, ¿no? O sea, dice, cambiar la forma de pensar para comprender la complejidad es indudable. El ejemplo es de reciclar como símbolo de responsabilidad, está, ¿no? Que se los puse. Humor, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, incluso si no reciclas tu botella de agua, ¿no? O sea, prácticamente quien no quiere contribuir al cambio climático, pues por eso andan ahí rayando obras de arte y esas cosas que yo las, o sea, honestamente yo les digo, a mí no me duele que las rayen, ¿no? Yo siempre me he preguntado y he creído que el saqueo, que nosotros, bueno, la destrucción de arte que nosotros observamos y que nos de pronto se alarma a todo el mundo, híjole, yo replantearía hasta la idea de lo estético, del valor del objeto, de su circulación, ¿no? Que hasta conviene a algunas personas, pues esta parte, ¿no? Entonces, les decía que justo, ¿no? Esa parte como de, incluso hasta de forma humorística podemos explicar la parte de la complejidad, ¿no? Eh, y bueno, ya para ir cerrando, eh, pues puede decir justo esta parte, ¿no? El pensamiento complejo, ¿no? Según Torres y Vargas, no es solo un método o una estructura, sino una cosmovisión, que se acuerdan que, ¿no? Les explicaba yo en el video pasado, como ponerte unos lentes, ¿no? Que nos permite ver la realidad desde una perspectiva integradora y consciente, es decir, ver muchos más elementos, incluso poder cuestionar hasta la propia búsqueda, ¿no? En un mundo cada vez más fragmentado y rápido, eso es la parte que nos preocupa a veces, ¿no? Necesitamos este tipo de pensamientos para no caer en la tentación de ver el mundo de forma simplificada y lineal como se trató de objetivar durante casi un siglo y medio, ¿no? Incluso dos, ¿no? Y así tal vez la conclusión no sea una respuesta simple, sino una pregunta. Y esta es la pregunta que yo les hago, ¿no? ¿Estamos listos para aceptar la complejidad y abrazarla? ¿O preferimos seguir simplificando los problemas, tal como lo haríamos en un meme, ¿no? Es decir, creemos que hay respuestas simples, rápidas y directas, o somos capaces como de entender que hay que integrar otros elementos. Incluso esta parte nos abre la posibilidad de ser más integradores, más participativos, más inclusivos, no solo en la forma de pensar, sino incluso hasta en la forma de ser, diríamos, ¿no? O sea, no hay una educación que hoy en día se escape a la inclusión, a la integración, ¿no? A la idea de lo multicultural, ¿no? Bueno, eh, pues esto a grandes rasgos sería todo. No sé si tengan alguna duda, espero que prontito no, les subo el otro video, la parte 3 e ir avanzando poco a poco en la parte de la entrega de sus reportes de lectura, se los encargo mucho y por favor, pues vayan mostrando esta parte de la complejidad, ¿no? Pues bueno, eso sería todo, nos vemos prontito y espero que pues, disfruten el fin de semana, ¿no? Si es que ven este video después o en la noche, no sé cuándo, ¿de acuerdo? O escuchan el podcast. Pues muchas gracias, pasen un excelente, excelente día, chicos. Muchas gracias.